Si quieres un baño lujoso sin gastarte mucho dinero, hoy os voy a dar algunos tips para conseguirlo. Empezamos. El tip número 1. Combinar texturas. Las texturas naturales le dan un aspecto muy lujoso a nuestras estancias y en este caso podemos aportarle al baño mucha más armonía, mucho más lujo y ese toque igual que nos falta. Pero las texturas naturales tienen varios problemas, bueno, en este caso dos. El primero sería que si abusamos de ellas podemos recargar nuestro baño. Entonces, depende de la dimensión de nuestro baño, vamos a optar por una, dos o tres texturas. Combinándolas puede quedar un baño súper bonito, pero sí que es cierto que si utilizamos muchas en una estancia muy pequeña o texturas muy dispares, pues podemos conseguir justamente lo contrario a lo que buscamos. La siguiente pega que podrían tener los materiales naturales sería la durabilidad, ya que muchos de ellos pues duran menos que otro tipo de materiales. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestro material natural dure más tiempo? Pues sustituirlo por otro que lo esté imitando. En este caso, por ejemplo, el porcelánico imitación a madera. Esto se hace mucho con el suelo. Antes se utilizaba parquet en la mayoría de las estancias, pero se ha ido sustituyendo cada vez más por suelos laminados, vinílicos y porcelánicos imitación a madera. Quedan muy bien, le dan ese aporte de calidez y de naturalidad, pero duran mucho más tiempo a largo plazo. Justamente en la cabaña es lo que hice. Quería un suelo de madera porque quería ese aporte de lo natural, pero como tenía una chimenea, pues no podía optar por la madera real. Así que lo que hice fue ponerle suelo de porcelana. El siguiente punto sería la colocación de las toallas. Estos pequeños detalles que a veces no prestamos atención. En vez de colocar la toalla tal cual normal, como haríamos siempre, podemos optar por otras opciones. Podemos enrollarlas y dejarlas de una manera mucho más elegante, que tenga mucha más presencia al baño. Muy relacionado con este punto, pasaríamos al siguiente, que serían otro tipo de detalles como los albornoces o, por ejemplo, el toallero. Pues buscar algo que llame mucho más la atención, que sea más original, que no utilizar el típico que tiene pues todo el mundo. Le daremos un toque fresco y original a nuestro baño. Por lo que hace al siguiente punto sería la colocación por encima de las cosas. Es decir, cuanto más libre esté nuestro baño, mucho mejor. La sensación de orden y limpieza aporta mucho más lujo en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues guardamos el cepillo de dientes, el cepillo del pelo, todo esto lo podemos ocultar y si tenemos alguna zona que da a la vista sí o sí, pues podemos escoger cositas de almacenaje para ocultarlas. En este caso, el almacenaje sería imprescindible y cuanto más libre y liberado quede todo, mucho mejor. Lo siguiente sería crear un punto focal. En este caso podríamos optar por el mueble. Podemos escoger un mueble original, llamativo, que cuando entres es lo primero que te llame la atención. También podríamos combinarlo, por ejemplo, con el espejo que se iluminara. Y si las baldosas ya son bonitas, pues ya creamos aquí la armonía y la combinación perfecta. Cuando entramos en el baño, si encontramos un punto focal, pues todas las miradas se nos van a ir hacia allí y vamos a crear un baño pues mucho más en armonía y lujoso. También podríamos optar por un espejo muy diferente, no el típico espejo redondo o cuadrado que tenemos de toda la vida, sino pues utilizar un medio círculo, un espejo más alargado. Tenemos muchas opciones de espejos y este mismo espejo podríamos utilizarlo como punto focal. El siguiente sería la iluminación indirecta, que también vendría muy relacionado con el anterior, con la iluminación de los espejos. Aparte de la iluminación de estos espejos, podríamos crear otro tipo de iluminaciones indirectas, por ejemplo en el perímetro del baño. Además de que queda muy bonito y lujoso, también es muy práctico, ya que si por ejemplo pues tienes que ir a hacer un pis en mitad de la noche, pues no hace falta encender ese destello de luz, sino que encenderíamos la iluminación indirecta y podríamos ir de una forma mucho más relajada. Si bien es cierto, necesitamos mucha luz en un baño, ya que si por ejemplo pues necesitamos depilarnos el bigotillo, pues tenemos que ver dónde están en concreto esos pelillos, pero no siempre es necesario esta iluminación. Entonces, creando esta alternativa, pues podemos escoger, según lo que vayamos a hacer, una luz u otra. Muy relacionado con el punto anterior... ¡Ay, qué susto! Muy relacionado con el punto anterior encontraríamos la iluminación indirecta en forma de foseado. El foseado es una opción constructiva en la que queda a dos niveles y una parte queda por encima de la otra. Entonces crea esta iluminación indirecta que se utiliza muchísimo en comedores o en baños. Ya digo que no es solo por el aporte lujoso que tiene, sino también porque es muy práctico. Puede parecer que es muy difícil de construir, pero realmente no se necesitan tantos materiales, sino que solo necesitaríamos la estructura de pladur y pladur. Y
y a la hora de construirlo tampoco es que sea muy difícil ni tampoco que valga mucho dinero. Tendríamos dos opciones de foseado. Bueno, hay varias opciones que si queréis más adelante pues las empezaremos a analizar, pero en este caso os voy a dar dos opciones. La primera sería iluminar la parte del perímetro y la otra sería iluminarlo hacia adentro, pero ojo con esta última opción, ya que si el techo no está completamente liso se nos van a ver todas las imperfecciones que tengamos, así que si no está liso mejor la primera opción y si no pues la segunda. Que no queremos complicarnos con el pladur, que da mucha faena o que nos va a salir muy caro, pues tenemos una alternativa más económica que os la voy a explicar y es la que hicimos en este baño. Es colocar un ángulo en el perímetro que lo atornillaríamos. Los ángulos valen muy baratos, sobre todo los que son así de plástico, los podemos atornillar al techo de una forma muy fácil y luego le colocaríamos una tira LED y con esto ya tendríamos nuestra iluminación indirecta low cost. Ya digo que es muy sencillo, muy baratito, pero hay que tener una cosa en cuenta, que si lo hacemos en la zona de aguas, por ejemplo en la ducha, tenemos que utilizar una tira LED que sea impermeable, no vale la tira LED sin impermeabilizar, digámoslo así. El siguiente punto sería el radiador. Los radiadores, pues bueno, no son tampoco súper bonitos. A ver, hay de más bonitos y de más feotillos. La cuestión es que para un baño, si lo queremos hacer lujoso, pues podemos buscar alternativas al típico radiador de toda la vida. Podemos utilizar en este caso, por ejemplo, un toallero radiador que no seque a las toallas y que a la par pues no quede tan voluminoso como un radiador normal, o por aquí os dejo varias opciones para que veáis alternativas que serían a los radiadores. Son opciones que, bueno, no van a ser más económicas que un radiador probablemente, o no lo sé, habría que mirarlo cada uno individualmente, pero sí que es verdad que nos va a aportar mucho más lujo que el radiador de toda la vida. El siguiente serían las hornacinas, que a mí personalmente me encantan las hornacinas. Las hornacinas son estos huecos que quedan en la pared en la que muchas veces pues utilizamos para colocar cosas de decoración o incluso los jabones en la zona de duchas. Son bonitos y prácticos y a mi parecer tienen ese aporte de lujo. Puede parecer también muy complicado como el foseado en este caso, pero realmente no es tan complicado. De hecho tenemos tres opciones, bueno, más o menos, vamos a explicarlas. La primera sería el pladur. Crearíamos la estructura de pladur, cerraríamos con el pladur y ya está. Esta quizá es la más complicada. La segunda opción sería hacer pues un agujero, ¿no? Esta quizás es la que menos se recomienda porque uno, si es una pared maestra pues podemos dañar la estructura y no tendríamos que hacerlo, y en el caso de que fuera una pared muy fina, de una tochana muy finita, pues podríamos pasar a la otra habitación y eso sería pues un problema, ¿no? ¿Cuál es la tercera opción, que sería en este caso la más fácil? Utilizar placas aislantes. Más adelante en el canal de Decorar tu Casa os enseñaré cómo se utilizan, pero en este caso en las placas aislantes ya vienen creadas las hornacinas, así que solo tenemos que atornillarlas a nuestra estructura de pladur y ya la tendríamos colocada. Simplemente que tendríamos que ponerle luego el revestimiento final y tendríamos una hornacina preciosa en nuestro baño. Ya si queremos darle pues la guinda del pastel sería hacerle una iluminación a la hornacina y quedaría lujoso, no, lo siguiente. Y ya para acabar, el último punto, que no menos importante, sería empotrar el grifo de la ducha. Aparte de que para la limpieza es mucho más práctico, me parece que queda mucho más bonito y estético el que quede oculto detrás de la pared. Tenemos otro valor añadido que a veces no tenemos en cuenta, y es que podemos separar la zona de agua de la zona donde la accedemos, o sea, donde tenemos acceso al agua. Y es que si el agua al principio suele salir fresquita, entonces si no queremos mojarnos, que yo a veces tengo como la lucha, ¿no?, para encender el agua y evitar mojarte al principio, pues podemos separarlo, dejarlo a un lado la zona de aguas y la zona de encendido en otro. Y esto a menudo no lo tenemos en cuenta y es una cosa que me parece muy práctica y que solo podríamos conseguir si lo empotramos. Y estos serían los puntos clave que me parecen prácticos a la hora de crear nuestro diseño de baño. Espero que os hayan sido de utilidad y nosotros nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!